El rey Salomón era hijo de David y el tercer rey de Israel. Como su padre, Salomón reinó durante 40 años, probablemente entre el 970 y el 931 a.C. A menudo se le conoce como el hombre más sabio y más rico que haya existido, y es el autor tradicional de varios libros en la Biblia, todos los cuales se incluyen en la sección de poesía del Antiguo Testamento. Salomón también construyó el primer templo de Dios en Jerusalén, razón por la cual se le conoce a este templo como el Templo de Salomón. Salomón es una figura clave en la narrativa bíblica y ocupa un lugar importante en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán y es un placer estar aquí. Extrañé grabar un episodio la semana pasada. Sin embargo, mi laptop sufrió un imprevisto y ya no le funcionaba nada, ni el audio, ni el micrófono, ni el internet. Lo bueno es que ya le eché a andar nuevamente y podemos seguir adelante con los episodios del podcast. Y hoy, después de días nublados y de lluvia, por fin salió el sol. Y les digo, las puestas de sol en la ciudad son hermosas. Aquí sentado, inspirado, a punto de grabar el episodio de esta semana, con mi té helado y admirando esta puesta de sol. Me gustaría mandar un saludo a Horacio Peña, que me mandó este audio. Hola Moisés, mi nombre es Horacio Peña y primero que nada quiero felicitarte por tu canal de Sabiduría Oculta. Todos los temas que has subido hasta ahora, los 15 temas que he tenido el agrado de escuchar han sido muy interesantes. Y me gustaría que hablaras de un personaje que para mí es una persona que me ha causado mucha intriga. Hablo de Salomón, porque fue una persona tan importante que Dios le concedió tanto poder. Cómo fue la comunicación que tenía directamente con Dios, cuáles eran sus poderes. Creo que tú podrías ayudarme a entender un poquito a este personaje bíblico que es sumamente importante en muchas culturas. Muchas organizaciones hablan de él, su templo. Bueno, en fin, yo creo que tú podrías ilustrarme un poquito más de este místico personaje. Y de nuevo te felicito por tu canal Sabiduría Oculta. La verdad estoy al pendiente de cada capítulo que subes. Un abrazo, Moisés. Gracias. Gracias por escucharme, Horacio, y por seguir el canal. Realmente es un honor recibir sus mensajes y escucharlos. Y te mando un fuerte abrazo de regreso. Y conforme a tu petición vamos a hablar del rey Salomón. Hace muchos años escuché sobre el rey Salomón y en esa época de mi vida no tenía conocimiento de muchas cosas. No tenía ese don de discernimiento, así que leía las cosas muy superficial. El rey Salomón, pensé, ¿no? Al acabar de leer su historia. Lo tuvo fácil, demasiado fácil en mi opinión. En un sueño Dios le pregunta al rey Salomón qué regalo le gustaría, y Salomón puede elegir cualquier cosa, coraje, fuerza, incluso dinero o fama, y elige un corazón comprensivo, sabiduría para que pueda tomar buenas decisiones por su pueblo. Y Dios está tan complacido con la elección de Salomón que también le da a los demás buenos regalos. Aunque me gustó el hecho de que Salomón eligiera un corazón comprensivo en lugar de ser codicioso y desear mucho dinero,
Todo el asunto me parecía un poco injusto. ¿Por qué Dios no venía a mí y me preguntaba qué quería yo de Él? La verdad tenía una lista completa de cosas que deseaba en caso que, pues, llegase Dios a preguntarme. Y entre ellas estaba poder amar más a las personas, ser más paciente. Luego estaba la humildad, la gracia. Añadiría también un corazón comprensivo. Podría usarlo de vez en mes, pensé en aquel entonces. Todo el mundo tiene cosas en las que desearían poder ser mejores. Una de mis amigas, por ejemplo, era muy tímida y ella no quería ser así, pero no sabía cómo ser diferente. Ella también podría haber usado, pues, el tipo de ayuda que Dios le dio a Salomón, pero ese tipo de ayuda, pensaba yo que, pues, no era para personas normales como mi amiga y yo, solo era para reyes en tiempos bíblicos. Y vaya, estaba infeliz por eso. Verás, durante mucho tiempo me sentí insuficiente, sin importar lo que hiciera, como si no fuera lo suficientemente bueno. Y cuando veía a mi alrededor, observaba personas más amables, más fuertes, más amorosas, y así que todos los días trataba de ser mejor, y le pedí a Dios que me ayudara a mejorar, pero incluso cuando trabajé muy duro en una de esas cualidades en las que sentía que no era bueno, todavía sentía que me estaba quedando corto. Hasta que un día, cuando volví a leer la historia, me di cuenta, pues tal vez la estoy leyendo mal. Y se me ocurrió que quizá la historia de Salomón no se trata en sí de cuán especial era Salomón, que Dios le regaló todos estos dones. En cambio, muestra lo que se necesita para tener un corazón comprensivo y ser amoroso y sabio. Y para mi sorpresa, me di cuenta de lo que se necesita no tiene nada que ver con ser rey o vivir en aquellos tiempos bíblicos, o incluso ser elegido para esos dones especiales. Todo lo que necesito ya lo tengo, y eso mismo vive dentro de mí. Y los pájaros pueden volar y no por eso son mejores que nosotros. Así que compararme con los demás o desear eso que no tengo, solo me estaba llevando a sentirme deprimido y sentir que las cosas no tenían sentido. Cada quien tiene diferentes talentos. Aprendí a trabajar en mí y a dejar de compararme con los demás. Hoy vamos a escuchar quién fue este emblemático personaje, y no solo lo frívolo que se conoce, sino que un poquito más profundo. El rey Salomón era hijo de David y el tercer rey de Israel. Como su padre, Salomón reinó durante 40 años, probablemente entre el 970 y el 931 a.C. A menudo se le conoce como el hombre más sabio y más rico que haya existido, y es el autor tradicional de varios libros en la Biblia, todos los cuales se incluyen en la sección de poesía del Antiguo Testamento. Salomón también construyó el primer templo de Dios en Jerusalén, razón por la cual se le conoce a este templo como el Templo de Salomón. Salomón es una figura clave en la narrativa bíblica y ocupa un lugar importante en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Casi todo lo que sabemos proviene, pues, de los libros de Reyes y de Crónicas, y esto deja a los eruditos sin estar seguros de cuánto realmente sabemos sobre él. Fue el último rey de Israel antes de que la nación se dividiera en dos, con su hijo Roboam gobernando el reino del sur de Judá, y el exconsejero de Salomón, Jeroboam, este fue el gobernador del reino del norte de Israel. Tanto los judíos como los cristianos a menudo consideran a Salomón, pues, como el hombre más sabio que haya existido, y según la Biblia, la sabiduría de Salomón vino directamente de Dios. Al comienzo de la narración sobre Salomón, pues nos enteramos que Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Así nos narra el libro de Crónicas. Y como ya les había mencionado, Salomón pide sabiduría y conocimiento para gobernar mejor al pueblo de Dios. Y como resultado, Dios básicamente le dio el premio mayor de los dones divinos.
Ya que este es el deseo de tu corazón, y no has pedido riquezas, posesiones u honor, ni la muerte de tus enemigos, y ya que no has pedido una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te hice rey, por tanto, se te dará sabiduría y conocimiento, y también te daré riquezas, posesiones y honor, como ningún rey que haya existido antes que tú lo hayas tenido, y ninguno después de ti lo tendrá. Con el tiempo, la sabiduría de Salomón se hizo conocida en toda la región, y a medida de que su reputación crecía, otros gobernantes llegaron a cuestionarlo y a aprender de él. A Salomón se le atribuye tradicionalmente el haber escrito la gran mayoría de proverbios, los libros completos de Cantar de los Cantares y Eclesiastés, además de un par de salmos también. Básicamente se le atribuye aproximadamente la mitad de los libros de poesía y sabiduría de la Biblia. Y hasta el día de hoy, la gente recurre a las palabras de Salomón en busca de consejos sobre relaciones, sabiduría, riqueza, trabajo y casi todo lo demás. Salomón obviamente heredó una gran cantidad de riquezas de su padre David, quien acumuló un inmenso tesoro a través del botín de guerra, y para ayudar a Salomón a construir el templo, David apartó 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y cantidades de bronce y hierro demasiado grandes para pesar. Así nos dice el libro de Crónicas. Pero Salomón no solo vivió de la fortuna de su padre. La promesa de Dios de darle sabiduría a Salomón incluía una promesa de darle riqueza, y Dios la cumplió. El Señor exaltó a Salomón en gran manera ante los ojos de todo Israel, y le otorgó un esplendor real como ningún rey de Israel lo había tenido antes. Nos narra la Biblia. No nos dice exactamente cuánto dinero tenía Salomón, pero nos da algunos detalles también. Salomón acumuló carros y caballos, tenía 1,400 carros y 12,000 caballos, que tenía en las ciudades y también con él en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de los sicómoros en las colinas. Los caballos de Salomón fueron importados de Egipto y de Cue. Los comerciantes reales se los compraron a Cue al precio actual. Importaron un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Curiosamente, la riqueza de Salomón aquí está ligada a la prosperidad de Israel. No dice que el propio Salomón tuviera tanto oro y plata como para que estos metales preciosos fueran tan comunes como las piedras. Más bien dice que los hizo tan comunes como piedras en Jerusalén. Y de manera similar, los árboles de cedro, que tradicionalmente eran los árboles más fuertes, altos y hermosos, pues llegaron a ser tan abundantes como uno de los árboles frutales más comunes. Entonces, aunque Dios bendijo a Salomón con riquezas, esta bendición se extendió al pueblo a su vez. También vale la pena señalar, de acuerdo a la Biblia, que Dios les había dicho explícitamente a los israelitas que no permitieran que su rey hiciera esto. En Deuteronomio dice: el rey, además, no debe adquirir una gran cantidad de caballos para sí mismo, ni hacer que el pueblo regrese a Egipto para obtener más de ellos, porque el Señor te ha dicho: no volverás por ese camino. No debe tomar muchas esposas o su corazón se extraviará. No debe acumular grandes cantidades de plata y oro. Literalmente, envió gente a Egipto para conseguir un caballo y un carro. Para un rey tan sabio, casi parece que Salomón trató la advertencia de Dios como una lista de, tareas pendientes por hacer. Salomón construyó el primer templo judío, que inmediatamente se convirtió en un punto focal de la fe judía, pero la historia del templo comienza mucho antes de Salomón, desde la época de Moisés. La morada de Dios había sido el arca de la alianza, y ésta se guardaba en el tabernáculo. Y si bien el tabernáculo era elaborado, hermoso y meticulosamente diseñado, era esencialmente una carpa elegante. Un día, David,
quien fue el segundo rey de Israel y padre de Salomón, se dio cuenta de que mientras él vivía en un palacio, la casa de Dios era una tienda, y después de que David se instaló en su palacio, le dijo al profeta Natán: «Aquí estoy viviendo en una casa de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor está debajo de una tienda». A través de Natán, Dios le dijo a David que uno de sus hijos construiría su templo. Cuando tus días terminen y vayas a estar con tus antepasados, levantaré a tu descendencia para que te suceda uno de tus propios hijos, y estableceré su reino. Él es quien me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Más tarde Dios le revela que esto se debió a que, pues David había derramado demasiada sangre, y si bien David no pudo construir el templo, al final de su reinado dedicó una gran cantidad de oro, plata, bronce, hierro, ónix, turquesa y todo tipo de piedras finas y de mármol para que éste se edificara. La construcción real del templo se registra en el libro de Crónicas y Reyes y dice así: En el 4º año de su reinado, con más de 150,000 trabajadores, Salomón inició el proyecto de 7 años. Si bien estaba lujosamente construido con cedro y recubierto de oro, muebles lujosos y un tesoro muy valioso, el templo en sí era sorprendentemente pequeño. Tenía solo unos 30 pies de largo, 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Muchas de las alegorías masónicas de hoy en día tienen fuertes bases en esta parte de la historia. Podría decir que fue aquí donde los masones operativos tuvieron su nacimiento, y ya los masones especulativos se fundaron en 1717 en la Gran Logia de Londres, pero esa es historia para otro día. Regresando al tema de hoy, según el historiador del primer siglo Flavio Josefo, el templo fue quemado 470 años después de su construcción y se mantuvo en pie desde aproximadamente el siglo X a.C. hasta que el rey Nabucodonosor lo destruyó al principios del siglo VI a.C. Salomón era el ungido de Dios y Dios lo bendijo enormemente, pero no era exactamente famoso por su pureza. Y según el libro de Reyes, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Para muchas personas, el hecho de que Salomón tuviera muchas es de las cosas más memorables de él. Pero es importante recordar que la Biblia no rehúye este hecho e incluso está directamente relacionado con la caída de Salomón. Sus esposas volvieron su corazón hacia otros dioses, incluido Moloch. Este es el dios del sacrificio de niños, y de la misma manera, él también volvió el corazón de Israel hacia estos dioses. Fuera de esto, Salomón dijo y escribió muchos proverbios. El autor de Reyes afirma que Salomón habló 3,000 proverbios. Su sabiduría exploró casi todos los temas, y gobernantes de todas las naciones venían a Israel para escuchar sus proverbios. Cientos de proverbios de Salomón se conservan en el libro de Proverbios que está en la Biblia. Algunos de ellos son instrucciones y otros son simplemente observaciones, pero juntos promueven la búsqueda de la sabiduría, la justicia y la rectitud. Los proverbios de Salomón usaban una variedad de estilos para transmitir significado. Pero en el libro de Proverbios, sus dichos más comunes eran flexiones de 2 líneas que comparaban o contrastaban 2 cosas, como la sabiduría y la necedad, o donde la segunda línea es una consecuencia, de positivo y negativo. Y aquí hay un par de ejemplos. Como un perro vuelve a su vómito, los necios repiten su locura. Empiece a los niños por el camino que deben seguir, e incluso cuando sean mayores, no se apartarán de él. El padre de Salomón, el rey David, era un músico famoso. Incluso cuando era niño tocó para el rey Saúl.
Y a lo largo de su vida, David escribió aproximadamente la mitad de los salmos de la Biblia. Salomón también era compositor y quizá fue incluso más prolífico que su padre. El libro de Reyes dice que Salomón escribió más de 1000 canciones. Una de esas canciones fue el libro que conocemos como Cantar de los Cantares. Este libro íntimo es una celebración del matrimonio, el sexo y el amor, escrito desde la perspectiva de la novia, un novio y sus amigos. Si bien Salomón no dice que se trata de él y su esposa, la mayoría de los lectores generalmente asumen que sí, ya que hay varias referencias directas y el novio destaca a la novia como única entre más de 100 reinas, concubinas y vírgenes que presumiblemente son suyas. Si bien es fácil leer todo el libro como una pieza coherente, los académicos debaten sobre cuántos poemas distintos contiene en realidad. No existe un consenso académico sobre la estructura de la canción y se han sugerido que pues tan solo son 6 poemas. Algunos estudiosos han reconocido hasta 25 o más poemas. A lo largo de la canción o colección de canciones, Salomón usa algunas imágenes bastante extrañas para describir a esta hermosa novia. Tiene dientes como rebaño de ovejas, pelo como rebaño de cabras y pechos como cervantillos. No es una canción de amor moderna, así que te recomiendo no dedicarla, pero la historia, el mensaje y el romance de la canción es atemporal. Eclesiastés es un libro de poesía y literatura de sabiduría que nunca se refiere al autor por su nombre, pero da algunas pistas bastante importantes que Salomón lo escribió, por lo que tradicionalmente se le considera como el autor. El primer versículo se refiere al autor como un hijo de David y un rey. Más tarde dice que el autor era el rey de Israel en Jerusalén y se refiere a él como un sabio conocido. Solo 2 hijos de David gobernaron Israel en Jerusalén, su hijo Salomón y su nieto Roboam. Y bueno, Roboam no era conocido exactamente por su sabiduría. Eclesiastés no es una narración ni una colección de canciones, proverbios o leyes. Es un discurso extenso sobre el significado de la vida, y digamos que no es el libro al que la mayoría de personas recurre cuando busca aliento. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y andar tras del viento. Eso dice Eclesiastés 1:14. El libro explora la búsqueda de la sabiduría, la riqueza, el trabajo y otras áreas de la vida en las que el autor lo ha visto todo y dice que Dios debe estar en el centro de todo lo que hagas. Lo que me recuerda el símbolo por el cual los masones son conocidos, esa escuadra y ese compás con la letra G en medio. La escuadra promueve la observancia de los valores fundamentales del oficio, ya que los masones cuadran sus acciones con la escuadra de la virtud, mientras que el compás es un emblema que simboliza la sabiduría de conducta como masones. Delimita nuestros deseos y mantiene nuestras pasiones dentro de los límites debidos, y en medio de todo esto está la letra G del gran arquitecto del universo. ¿Cómo murió el rey Salomón? Bueno, cerca del final de su reinado, Salomón tenía varios enemigos e incluso uno de sus propios consejeros, Jeroboam, se rebeló contra él. Pero después de 40 años como rey, Salomón murió por causas naturales. Fue el último rey en gobernar sobre las 12 tribus unidas de Israel. Después de su muerte, su hijo Roboam sucedió en el trono y rápidamente comenzó a oprimir a los israelitas. Aproximadamente 10 de las tribus eligieron hacer a Jeroboam su rey, formando el reino del norte de Israel y dejando a Roboam para gobernar las 2 tribus restantes, en lo que se convirtió el reino de Judá. Salomón era famoso por su sabiduría, pero eso no lo protegió de cometer errores. Comprendió cómo funcionaba el mundo,
y en lugar de vivir en armonía con él, trató de explotarlo y doblegarlo para su propio beneficio. Podemos aprender mucho de él, y no solo de lo bueno, se puede aprender de sus errores. Todo en exceso siempre lleva a la destrucción, a un ciego fanatismo. El Creador ya nos dotó de inteligencia, y podemos discernir si lo que se nos ha enseñado es cierto o falso, y si algo no tiene resonancia contigo, no lo tomes. Nuestro sistema digestivo es tan sabio y nos está enseñando constantemente. Tenemos la boca enfrente y el trasero atrás. Con la boca ingerimos comida y con el trasero sacamos y dejamos atrás lo que no nos sirve, lo que no es posible aprovechar. Alquimia pura. Aprendamos de diferentes fuentes para poder ver la vida desde otro ángulo y quédate con lo que te sirva. Lo demás, así como tu sistema digestivo, lo dejas atrás. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por haberme acompañado. Hoy aprendimos sobre el rey Salomón y las cosas que logró, los libros que escribió, los proverbios, y aprendimos de sus errores también. Y nos quedamos con que debe haber un balance en todo. Se debe unir la ciencia y la virtud, porque la ciencia sin virtud solo forma líderes tiranos, y la virtud por sí sola solo podría ser jefes tontos. La ciencia unida a la virtud significa progreso humano. En alguna parte de su caminar, Salomón abandonó la ciencia. Si te gusta el canal, compártelo con gente que tenga gustos similares y crees que podría sacarle provecho a estos temas. En la descripción del video viene una liga donde puedes acceder a mis redes sociales. Hay un botón de donación para una buena causa y una tienda en línea que empecé hace poco. Estoy muy agradecido con ustedes por el éxito de este podcast. En mi vida imaginé poder llegar a tantos países y tener el privilegio de leerlos en mis redes sociales y poder saludarlos. El próximo episodio les traeré una meditación guiada para alinear los chakras. Si nunca has meditado o si se te hace difícil hacerlo, con esta meditación guiada podrás cosechar los beneficios de meditar. Tengo en los primeros episodios una meditación guiada para materializar deseos y anhelos, y hay otro episodio con una explicación de los beneficios que trae meditar. Sin más por el momento, muchas gracias, que tengas una excelente semana y hasta la próxima.